sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, sí, Señor, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, sí, Señor, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Para explicarnos cuánto nos ama, hizo el Señor esta parábola. Una mujer hubo una vez que una moneda perdió
En su cartera tenía 10 y solo 9 encontró. Valía mucho esa moneda y un gran disgusto le dio perderla. Se puso a buscar sobre la mesa, bajo la cama y en la despensa. Por más que busca no encuentra nada, está la pobre desconsolada. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Buscó y rebuscó aquella señora, no descansó hasta la aurora. El suelo barrió con una escoba y revolvió la casa toda. Un brillo dorado entre baldosas. Grita dichosa, llamó a las amigas y a las vecinas. Comieron pastel en la cocina, en el cielo también hay una fiesta cuando el Padre nos busca y nos encuentra. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Eclesiastés 3:6. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar. Amén. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Eclesiastés 3:6. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3 versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Amén. Eclesiastés 3 versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Eclesiastés 3:8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Eclesiastés 3:8. 8. Un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Eclesiastés capítulo 3 versículo 9. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Eclesiastés capítulo 3 versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios les ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios les ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Amén. Eclesiastés 3 versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo.
aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nunca es tarde para aprender. Como cristianos, todos los días debemos aprender más de la palabra de Dios, para nosotros y para poder enseñar a otros. El CCB, Centro de Capacitación Bíblica de la Misión Livencel del Ecuador, te ayuda a conocer a fondo las grandes verdades bíblicas y cómo aplicarlas a tu vida. Puedes elegir una de 5 materias que ofrecemos de forma virtual por Zoom. Ahora les presentamos la información de cada curso. En los tiempos en que vivimos, la Biblia ha sido nuestra guía. Y es importante enseñar las verdades de la Biblia a otras personas. Yo sé que no todos vamos a ser pastores ni profesores, pero tenemos tiempos para explicar a otras personas. En el curso del CCB, Enseñando la Biblia para el siglo XXI, vamos a crecer juntos en esto. Les esperamos. Quiero hacer eco de la frase de un escritor: un cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. También poner en tu mente la siguiente pregunta: ¿un discípulo nace o se hace? Estas son algunas de las cuestiones que estaremos estudiando a la luz de la palabra de Dios en nuestro curso de discipulado. Estudioso de la palabra del Señor, ¿cuántas inquietudes ha tenido con respecto a lo que es el Antiguo Testamento? Si es así, hoy usted tiene la oportunidad de capacitarse con nosotros acá en el CCB, en el Centro de Capacitación Bíblica, con esta materia que vamos a ofrecer, que es el panorama del Antiguo Testamento. Bienvenidos. ¿Cuál es la conducta que agrada a Dios? ¿Cómo debe ser mi comportamiento diario como cristiano? Nuestro curso de ética bíblica te ayuda a conocer las verdades claves para vivir una vida agradable para Dios y ante los que te rodean. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pablo nos manda: estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado en este sentido? ¿Puedes explicar bien por qué crees en Dios, en la Biblia, en Jesús? En mi curso Dar razones de la esperanza vamos a hablar de diferentes argumentos razonables para el cristianismo. También vamos a analizar otras posiciones divulgadas que rechazan nuestra fe. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna,
Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Queridos hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Es un privilegio que una vez más el Señor nos regala para poder estudiar la palabra de Dios. Y quiero invitar a cada uno de ustedes a tomar su Biblia, a disponer su corazón, a escuchar la voz del Señor. El Señor tiene palabras de vida eterna para nuestras vidas. Es interesante que cuando hablamos de las palabras del Señor, lo que podamos pensar, nuestras palabras, nuestros conceptos a veces preconcebidos, quedan a un lado. Creo que confrontarnos con la palabra de Dios es importante en la vida de un mundo que es decadente, que cambia los principios, que cambia las verdades y por mentiras. Y a la mentira le dice verdad. Yo he querido en esta mañana titular el mensaje y tiene que ver con una cuestión, con una pregunta. ¿Me amas? Realmente en ese concepto de el amor, preguntar a alguien, ¿me amas? Es importante que podamos entender a la luz de la palabra de Dios qué tan importante es para el Señor Jesús, qué tan importante es para la vida misma de la persona amar a su Dios, amar a aquel que le salvó de una manera correcta. Yo quisiera que oremos en esta mañana y dejemos este tiempo en las manos de Dios, pidamos de su luz, pidamos de su guía a nuestro buen Dios. Amado Señor, que yo te quiero dar gracias por tu palabra, porque una vez más podemos reunirnos como tu pueblo, escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a entender las verdades que tú tienes para nuestras vidas. Queremos dedicar este tiempo, Señor, en nuestras vidas a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino también a aplicar esos principios escuchados de nuestra vida. Que no seamos solamente oidores, sino más bien hacedores de tu palabra. Dejamos en tus manos este tiempo. Guíanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Quisiera que tome su Biblia y pueda abrir en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 21. Y quisiera que tomemos este pasaje como base para la enseñanza de esta mañana. Capítulo 21, versículos 15 hasta el 25. Juan, capítulo 21, versículos 15 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: cuando hubo comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El versículo 17, por tercera vez le dijo Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, en los que se habrían de escribir todas estas cosas que Jesús había dicho. Queridos hermanos, yo quiero en esta mañana enfocarme en 4 aspectos y tomar este pasaje como centro de una enseñanza, de aquella pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hay 4 aspectos por lo menos que yo veo aquí, y el primero tiene que ver con las 3 negaciones de Pedro. Son aquí recompensadas con 3 declaraciones de amor del Señor hacia su Señor por parte de Pedro. El segundo aspecto tiene que ver con una profecía del martirio de Pedro. Y el tercer aspecto tiene que ver con el Señor respondió a Pedro por entremeterse en la vida de Juan. Y el cuarto aspecto tiene que ver con que estos evangelios no están destinados para ser los relatos completos de la vida de Jesús. Y vamos a ver por qué. El primero me habla de las 3 negaciones de Pedro. Cuando yo estaba leyendo este pasaje rápidamente, mi mente regresó al capítulo 13, que nosotros vemos en el libro de Juan mismo, y allí estaba nuevamente Pedro en el monte de Getsemaní. Y si ustedes recuerdan, lo que sucedió aquí era tan parecido a lo que estaba sucediendo ahora. Pedro era una persona que estaba con el Señor Jesús. Vemos al más intrépido de los discípulos y él estaba allí respondiendo a las preguntas del Señor Jesús, como levantando la mano: Señor, yo voy a estar contigo. Y el Señor hace una connotación en la vida de Pedro. En el capítulo 13 del versículo 36 al 38 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que no me hayas negado 3 veces. Y el tema aquí tiene que ver con esas negaciones que nosotros vemos por
parte del mismo Pedro. Ahora, después de haber visto la muerte, la resurrección del Señor Jesús, porque este evento tiene que ver con después que el Señor Jesús ha resucitado, y Él hace unas apariciones a sus discípulos. De hecho, esta es la tercera aparición, y cuando ellos estaban allí, dice que los discípulos estaban trabajando. En el capítulo 21 habla de que ellos no habían pescado nada, y el Señor llega y come con ellos, pero cuando ellos habían salido sin pescar nada, el Señor llega y les dice que tiren la red, y enseguida ellos tienen peces. El Señor come con ellos, y es en este cuadro donde el Señor Jesús, después de haber comido con ellos, dice aquí: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y evidentemente aquí tenemos a otro Pedro, y él quizás volvió a recordar cómo anteriormente el Señor Jesús también había confrontado a ese corazón de Pedro y le había dicho: antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y Pedro dice aquí en 3 declaraciones hacia su Señor: Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Y le respondió: apacienta mis corderos. Él volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Y quizás Pedro recordó la escena anterior, pero ahora él responde de otra manera y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora hay algo importante que nosotros podemos notar aquí en las 3 respuestas de Jesús acerca de apacienta mis corderos. Un corderito es una ovejita pequeña que está indefensa, que necesita el cuidado. Y eso era lo que Pedro haría más adelante. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, vemos a Pedro respondiendo a esos encargos que el Señor había hecho, y predicando el Evangelio y cuidando, apacentando los corderos, la grey de Dios, pastoreando las ovejas y apacentándolas al mismo tiempo. Él sabía que su Señor lo sabía todo, y ahora no podía encontrar ninguna tela de duda en ese amor que el Señor esperaba por parte de Pedro. Pero Pedro seguía teniendo ciertas cosas. Pedro tenía algunas inquietudes. Y cuando yo veo aquí el primer aspecto que Juan usa para hablar de este amor, quizás o probablemente 2 de los términos diferentes de amor en este versículo como sinónimos que se utilizan es agapeo y también el amor fileo. Cuando hablo del amor agapeo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 35, nos da una idea de lo que esto significa. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero también el capítulo 5, versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Más que estos? ¿Me amas más que estos? Y tiene que ver con eso, de que este amor era práctico. Este amor no tenía que ver con palabras, no tenía que ver con decir nada más yo te amo, sino con una negación misma de sí, y poder de una manera práctica apacentar las ovejas, pastorear las ovejas, apacentar corderos. Es así que en este primer cuadro nosotros vemos estas 3 declaraciones, estas 3 tan importantes declaraciones de su amor a Cristo Jesús, frente a sus 3 negaciones anteriormente que ustedes conocen la historia, cuando antes de que cante el gallo, Él le negó.
Pero el segundo aspecto que yo puedo ver aquí es una profecía también en el martirio de Pedro. Dice aquí la Escritura, el versículo 21, 18 al 19, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y si podemos ir reconstruyendo la frase aquí, en cuanto a la pregunta es que el Señor dice, si me amas, sígueme. El tema de su profecía en cuanto al martirio de Pedro, dice la historia que Pedro había muerto y él pidió ser crucificado no de la manera que Jesús fue crucificado, sino él pidió que invirtieran su cuerpo. Por eso él fue crucificado, dice, de una forma inversa, no como murió Jesús, porque él decía que no sería digno ni siquiera de morir como su maestro. Bien interesante aquí en el versículo 13 del 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esto era antes de que el Señor Jesús muriese. Cuando Él estaba antes de morir, Él habló de la esperanza que podría tener aquel que cree en Cristo, que le seguiría después, vendría después. Él había predicho que Pedro iba a morir, después le seguiría. Y de una manera como un mártir, Pedro murió. Es más, el libro de los Hechos nos habla un poco de lo que estaba pasando con Pedro luego, porque él moriría. Hechos capítulo 12, versículo 3-4 dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La historia nos dice que Pedro fue crucificado y la historia nos habla de que esto que el Señor Jesús había hablado de Pedro se cumplió. Una profecía en cuanto al martirio de Pedro, de cómo habría de morir. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Quién quiere morir de una forma cruel? Pero eso sucedería. Y esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Porque el precio de seguir a Cristo tenía que ver con una muerte de Pedro por defender su convicción en cuanto a lo que él decía ahora. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y estar dispuesto a sufrir aún esa muerte cruel por seguir a su maestro. El tercer aspecto tiene que ver con el Señor haciendo una reprensión a Pedro por entremeterse en la vida de Juan. Y sabe que eso es algo que pasa muy a menudo. Siempre queremos también mirar al otro, y al otro, ¿por qué no? Y él también dice que es, y qué con él. Mira lo que sucede aquí en el versículo 3. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Deja a él. Juan, el discípulo amado, eso se sabía, todos sabían, y Pedro estaba diciendo, Jesús le dice a Pedro, sígueme, y Pedro le dice, ¿y qué de él también? Quizás puedo decir, Pedro de una manera muy solidaria dice, pero él también, y él dice, no te metas con él, tranquilo, yo tengo lo que voy a hacer con él. Es más, es interesante que cuando nosotros vemos lo que estaba sucediendo aquí en cuanto a la muerte de Pedro, se anuncia la muerte de Pedro, pero también se anuncia que Juan no habría de morir de una muerte cruel. Los historiadores hablan y por eso hablan de que este hombre fue maltratado y fue tirado en una
una especie de algo hirviendo como aceite, quemado con aceite, y dice que milagrosamente salió después y rejuvenecido. Eso dice la historia. Y es más, cuando nosotros vemos en la Biblia, lo vemos a él exiliado en la isla de Patmos, y es el único discípulo, el discípulo amado, que muere de viejito, que muere, podríamos decir, no de una muerte cruel, sino que al final de sus días muere, y muere no perseguido, sí exiliado, pero no tiene esa muerte que tuvo Pedro. Pero ese es el costo de seguir al maestro. Y el Pedro aquí le dice, ¿y qué de este? De pronto él ya entendió cómo él iba a morir y dice, ¿qué de este también? O de pronto cuando él estaba diciendo aquí, Señor, dijo al Señor Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Yo tengo un plan para él. El plan es para ti. No cambies. Deja de mirar al otro. Mírate a ti. Que lo que quiero hacer es contigo. Más o menos eso es lo que podemos ver que estaba pasando aquí. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el mismo Pablo habla, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sígueme tú. Cada uno va a recibir de Dios. Dios tiene sus planes, y aquí el Señor estaba tratando específicamente con Pedro. El Señor reprendió a Pedro por entremeterse en la vida de Juan. Pero el cuarto aspecto nos habla de que estos evangelios no estaban destinados para ser relatos completos de la vida de Jesús. Versículo 25 termina diciendo, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y dice el escritor, amén. Es más, quisiera tomarme algo del versículo 25, 24, que dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, que ha perdurado para siempre, que ha perdurado desde siempre, y han sido testigos oculares los que han hablado de lo que el Señor Jesús ha hecho. Se han escrito, y muchas cosas más, que si se hubiesen escrito no cabrían todos los libros del mundo, dice el escritor. ¿Sabe una cosa? La verdad revelada del Señor Jesús para nuestras vidas se ha hecho manifiesta, y no hay nada más que añadir. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Los evangelios no están destinados para ser relatos completos de la vida de Jesús. Hay cosas que quizás, como dice aquí, si se hubieran escrito no alcanzarían, porque el conocimiento de Dios es inmutable, el conocimiento de Dios va mucho más allá. Y qué bueno que podamos entender eso y dejar a veces de estar haciendo conjeturas o conclusiones que no deberían llegar y que traen más bien confusión. Queridos hermanos, si tengo que decir algo completando esta pregunta, es que si el Señor Jesús dice, sígueme a Pedro, y Pedro responde a esa respuesta, ese Pedro responde a ese llamado del Señor de una manera práctica. Por eso la pregunta es, ¿me amas? Y la respuesta, aquel que entiende el amor de la manera correcta es práctica. Y el Señor Jesús dice, si me amas, sígueme. Por eso yo esta mañana quisiera hacer unas pequeñas aplicaciones. También preguntar, porque el Señor Jesús se presenta a través de su palabra y nuevamente sigue haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Tú dices que eres seguidor, tú dices que conoces la verdad,
¿Me amas? El Señor se ha manifestado en tu vida y en mi vida. Y hoy nos confrontamos con esta misma pregunta. ¿Si amamos realmente al Señor? Y si amamos realmente, ¿estamos siguiendo al Señor? ¿O amamos y no seguimos al Señor? Y quiero decir que seguir al Señor no es estar los días domingos en el culto. Quiero decir que seguirle al Señor no es prender la televisión y a las 9 de la mañana el día domingo estar allí atento. Va mucho más allá. Seguir al Señor tiene que ver con obrar de una manera práctica. Y ¿sabes qué? El Evangelio necesita ser predicado. Tú y yo somos quienes habremos de compartir el Evangelio. Por eso más adelante vemos en la vida de Pedro, que seguía a Jesús de una manera real. Un Pedro fue antes cuando negaba a Jesús. Después de ver la muerte y resurrección del Señor Jesús y cuando el Señor les aparece, Pedro era otra persona. Realmente había entendido qué era seguir a Jesús. ¿Y sabe qué? Tuvo que hacer algunas, como se dice en la administración, alguna ingeniería en su vida. Volver a arreglar cosas que no estaban bien entendidas. Quizás que se decían solamente de labios para afuera, pero que ahora él entendía de una manera diferente. Tanto así que él creía que el Señor no podía ver las intenciones de su corazón. Y él se avergonzó mucho y tuvo mucha pena cuando le dijo por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y él respondió: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si tú dices que amas a Jesús, ¿le sigues a Jesús? ¿O solamente para ti Jesús es como lo que representaba para algunos discípulos, lo que representaba para algunos seguidores? Él confrontó a muchos de sus seguidores y a algunos les dijo: ¿saben qué? Me siguen porque tienen que comer. Me siguen porque necesitan un milagro. ¿Por qué sigues a Jesús? Y aquí creo que podemos entender que amar realmente al Señor Jesús nos lleva a caminar de una manera práctica. Si tú le amas, le sigues de una manera verdadera. No solo son palabras. Y estás dispuesto a sufrir la causa del Evangelio. Porque conseguir o seguir a Jesucristo no tiene que ver con una vida cómoda. Por eso ese mensaje del Evangelio que se predica por allí en cuanto a venir a Cristo y que todos tus problemas se van a acabar es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la declaración más importante en cuanto a seguir al Señor. Seguir a pesar de saber cómo serán nuestros días futuros. Pero el Señor da esperanza. Eso es tan importante. Y el Señor nos enseña que esto es pasajero. El Señor habla que el sufrimiento es pasajero. Frente a la verdad escrita en la palabra de Dios de esperanza que tendremos un día cuando estemos con Él eternamente y para siempre. ¿Saben? También pienso que cuando hablamos de cómo vamos a morir, muchas veces no somos conscientes. Y si usted mira aquí, Pedro estaba siendo anunciado de cómo iba a morir. ¿Sabe? Usted y yo no somos tan conscientes de cómo va a ser nuestra partida, pero debemos saber que no vamos a renunciar y no vamos a claudicar a esas convicciones que solamente el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque le seguimos. Porque si le amamos, le seguimos y le seguimos con todo el paquete. Seguir a Jesús implicará sufrimiento. No es el llamado a una vida fácil. Es el llamado a una vida que se entrega. Y se entrega no con palabras solo, no solo de labios para afuera, sino camina prácticamente. Cuando habla de que el Señor respondió a Pedro, o reprendió a Pedro por estarse metiendo en la vida de Juan, me hace pensar que muchos de nosotros somos así. Me hace pensar que muchos de nosotros queremos dejar de ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y nos queremos enfocar en lo que queremos que el Señor haga también en el otro. Quizás como decía esto de una manera solidaria, Pedro estaba, pero no te metas con él. El Señor está haciendo algo contigo. Tú eres parte del reino, tú eres parte de la obra maravillosa de Dios, tú eres parte de aquello que el Señor ha comenzado en tu vida.
y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es que pon tu mirada en Él y sigue a Jesús, sigue tú a Jesús. No estés queriendo interceder por otro, no estés queriendo que a otro también, no sé, se le trate con la misma manera que a ti se te está tratando. Cada uno, el Señor está mirando. Y qué importante es que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos entender. Si tú amas a Jesús, si tú dices que le amas, le puedes seguir. Ahora la pregunta es, ¿le sigues a Jesús? ¿Cómo sigues a Jesús? Que se vaya de nuestra mente todos esos conceptos religiosos que hablan de labios para afuera nada más. Y que cuando la palabra de Dios se confronte en nuestras vidas, nosotros podemos entender que ese amor que decimos tener al Señor Jesús se ve reflejado en un caminar, en un seguirle sin condiciones, en un seguirle a pesar de saber que mis días pueden ser difíciles, porque pueden encontrar paz, contentamiento y ese corazón que Dios promete dar a aquel que cree en Él. Esperanza, paz en medio de la tormenta y poder seguir. Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara cuando nos confronta a seguirle. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla del amor y que no tiene nada que ver con esos conceptos de amor que se han tergiversado y que no hablan de nada sacrificial. Cuando el Señor Jesús habló del amor que Él tenía, expresado en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios Padre expresando esa manifestación de amor por medio de su Hijo. Y su Hijo no cambiando los conceptos, sino también hablando de que el amor, el seguir al Señor Jesús, es negarse a sí mismo. La prueba de ello nosotros tenemos allí mismo en el Getsemaní, cuando el Señor estaba siguiendo a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y es donde nos muestra que ya no importa lo que yo sienta, que ya no importa lo que yo crea, quiero hacer tu voluntad. Y esto era precisamente lo que el Señor Jesús estaba mostrando en la vida de Pedro. Y Pedro, un hombre que había entendido ya la diferencia entre palabras nada más, palabras compulsivas, y el hecho de seguir al Señor Jesús de una manera práctica. Así es que solo tú sabes cómo estás. Si dices que amas al Señor, Él te dice una vez más: ¿me amas? Si me amas, sígueme. Yo quiero invitarte a orar esta mañana y que juntos podamos reflexionar en esta verdad. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo te quiero pedir perdón, porque muchas veces, quizás de labios para afuera decimos amar al Señor. Quizás de labios para afuera expresamos amor, pero nuestra vida no habla ni entiende lo que es realmente amor, porque no te sigue. Señor, yo te ruego en esta mañana, si hay alguien que no te conoce y que tiene un concepto distorsionado del amor hacia tu persona, que pueda reflejar, Señor, su vida en la palabra de Dios hoy mismo y pueda entender qué es amar realmente y pueda seguirte de una manera sincera. Señor, tú lo sabes todo. Y por eso, Señor, yo quiero dejar este tiempo en tus manos. Gracias porque tu palabra nos consuela. Gracias porque ella trae luz, porque ella nos da la manera correcta de seguirte. Señor, te amamos y dejamos el resto de la tarde en tus manos, Señor, que tú guíes, guarda nuestras familias y que podamos ser un fiel testimonio donde estemos de que te amamos a ti verdaderamente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les enviamos un abrazo y estaremos transmitiendo muy pronto. Estamos con el tema de ir paulatinamente haciendo la reapertura, pero estemos orando y que Dios nos dé la sabiduría para ello. Amén.